Si os parece, comenzamos esta rueda de prensa organizada por el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León y con el objetivo de presentar el registro oficial de medios digitales de Castilla y León. Vamos a comenzar un poco por el inicio, por qué se implanta en nuestra comunidad autónoma este proyecto. En primer lugar, hay que decir que es posible gracias a que nuestro colegio forma parte de la red de colegios de periodistas, donde estamos integrados todos los colegios de periodistas que hay en el territorio nacional, donde intercambiamos todo tipo de acciones de éxito en nuestros territorios para que el resto de compañeros y compañeras los puedan implantar. En este caso, este registro oficial de medios digitales de Castilla y León, ROMCIL, es posible y tiene su origen en Andalucía. El Colegio de Periodistas de Andalucía hace unos años puso en marcha el RONDA, que es el registro de medios digitales oficial de Andalucía, con un éxito rotundo y por eso desde el Colegio de Periodistas de Castilla y León decidimos adoptar esa acción de éxito de Andalucía y ponerla en marcha en nuestra comunidad autónoma. Para ello quiero comenzar con el agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que este registro se presente hoy. En primer lugar, a Eva Domínguez Campos y María Díez Garrido, profesoras del área de periodismo de la Universidad de Valladolid, que han colaborado junto al colegio en todo el proceso inicial de puesta en marcha de este registro. Y, como no, también a Ramón Salaverría, al que luego le escucharemos, catedrático de la Universidad de Navarra y experto en investigación sobre periodismo y medios digitales. Decir que este registro, el principal objetivo que tiene es, en unos momentos en los que la desinformación es un grave problema, no solo para el propio sector, sino para la propia sociedad, es identificar qué medios de comunicación son tal y cuáles son otro tipo de plataformas o soportes, pero que no se rigen por las normas de un medio de comunicación. Lo consideramos básico porque es la mejor manera de decir a quienes están al otro lado, ya sean ciudadanos, ya sean entidades públicas, ya sean empresas, qué es un medio de comunicación. Y de esta manera poder fortalecer el sector de los medios de comunicación, el sector del periodismo y también luchar contra esa desinformación. Hoy, el día que comienza este registro, hay 17 medios inscritos, pero decir que esto ya estamos hablando con otros muchos medios y regularmente se van a ir incorporando nuevos medios. Es importante remarcar un dato, que es que la inscripción en este registro es totalmente gratuita. Es decir, no tiene ningún afán recaudatorio y eso sí que lo hemos impulsado así de esta manera desde el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, porque consideramos que es nuestra obligación aportar esta herramienta a la sociedad de nuestra comunidad autónoma, aportar esta herramienta a todos los compañeros y compañeras de los medios de comunicación y, por lo tanto, no queremos que algún medio se pueda quedar excluido porque o no tiene fondos o no considera oportuno desembolsar un dinero para inscribirse. Así que eso es muy importante. La inscripción en este registro es totalmente gratuita. En cuanto a los requisitos, lógicamente que tienen que tener los medios que decidan y que soliciten inscribirse en dicho registro, primero, que estén constituidos como empresa periodística, da lo mismo que sea a través de una sociedad limitada, autónomos, una comunidad de bienes, pero que sea una empresa periodística constituida como tal legalmente, que tenga al menos 6 meses de trayectoria. Con esto queremos evitar que ha pasado en nuestra comunidad autónoma y en otras, en los periodos electorales, cómo surgen digitales unos meses antes de las elecciones, ¿vale? Entonces, queremos que tenga al menos 6 meses de trayectoria. Actualización periódica de contenidos. Un medio de comunicación, si no actualiza los contenidos, eso deja de ser un medio de comunicación como tal. Algo lógico, que respete el código deontológico de la profesión, cumplir con toda la normativa relacionada con los servicios de la sociedad de la información y algo básico y en lo que gira toda la actividad que venimos haciendo desde el Colegio de Periodistas de Castilla y León. Lo que determina que un medio de comunicación, aparte de lo dicho anteriormente, es un medio como tal, es que detrás de ese medio digital haya profesionales periodísticos. Esto es básico, esto es una lucha que tenemos desde el colegio, no solo con los medios digitales. Recientemente, sabréis, cuando desde la Junta de Castilla y León se han concedido las licencias de radio, de TDT, hemos mostrado nuestra decisión y nuestra opinión al respecto.
que se debería tener en cuenta a la hora de dar esas licencias en los planes, cuando explican cómo son esos proyectos, que garanticen que las personas que van a elaborar información y a seleccionar información sean periodistas con la titulación correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces es algo que es también sobre lo que gira en torno. Durante la pandemia, todo el mundo ha vuelto a recordar que somos un servicio esencial y las personas que desempeñan un servicio esencial tienen que tener una formación mínima y eso es tener la licenciatura, tener el grado en periodismo o en comunicación audiovisual. Como desde luego desde el colegio somos una entidad totalmente integradora y somos conscientes de la situación de los medios de comunicación y de gente pues, de edades más avanzadas que no tuvieron la oportunidad de estudiar, no somos nada excluyentes en este sentido. ¿Con esto qué quiero decir? Para acceder a este registro de medios digitales de Castilla y León, al menos en un inicio, cuando solicitas el registro, tienes que tener que el 50% de la plantilla que se dedica a elaborar información y a seleccionar información tengan la titulación correspondiente. Con el compromiso que a partir de ese momento, una vez que estás en el registro, todas las personas que se contraten para hacer esas tareas periodísticas tengan la titulación correspondiente. Con esto queremos ser, como decía, integradores. Queremos que ningún medio de comunicación digital real de la comunidad se quede fuera y es algo muy, muy importante. Decir también qué vamos a hacer una vez que se tenga este registro. Desde hoy mismo en nuestra página web, colegioperiodistascil.es, vienen todos los medios que a día de hoy están inscritos para que cualquier ciudadano, cualquier persona pueda ir a nuestra página web y ver qué medio está o no dentro de ese registro. Una segunda fase va a ser nosotros desde el colegio nos vamos a poner desde hoy mismo en contacto con la Junta de Castilla y León, con los ayuntamientos de las grandes localidades, con las diputaciones provinciales. ¿Para qué? Para enviarles el listado actualizado del registro y que lo tengan en cuenta a la hora de, sobre todo, cuando hagan los repartos publicitarios, que tengan esta baza a su favor y puedan incluir en los requisitos para hacer un reparto publicitario cuando son medios digitales, que el medio digital tiene que estar inscrito en el registro del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León. Ya que somos una entidad totalmente independiente, no cuesta inscribirse en ese registro, entonces es una buena herramienta para que las instituciones públicas puedan detectar a la hora de hacer el reparto publicitario. Ha pasado. Medios, como decía antes de las elecciones, que nacen unos meses antes, que tienen inyección de publicidad de instituciones públicas. Eso desde el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León no lo podemos aceptar. El sector está demasiado mal como para que se utilice dinero público para unos soportes que son muy diferentes a lo que es un medio de comunicación. Esta misma política de información sobre los medios inscritos también se va a hacer con las federaciones de empresarios, cámaras de comercio, para que informen a sus asociados cuando reciban campañas de publicidad, ofertas de publicidad, sepan lo que proviene de un medio de comunicación o lo que no es un medio de comunicación. Por lo tanto, y antes de dar paso a Ramón Salaverría, hacer hincapié en que este proyecto no es solo, como todo lo que hacemos desde el colegio, no es solo con un afán corporativista defender nuestra profesión, nuestro sector, sino que defendiendo a nuestro sector, defendiendo a los periodistas de nuestra comunidad autónoma, estamos defendiendo desde el primer momento a la sociedad, a todos los hombres y mujeres de nuestra comunidad autónoma que están viviendo en un momento, cuando hablamos de ese gran problema de la desinformación, de las noticias falsas, de la saturación, de la sobreinformación, darles unas claves en las que les podamos ayudar a identificar en el mundo digital qué es un medio de comunicación y qué es otro soporte. Entonces, es un poco la línea general del proyecto que hoy presentamos y ahora doy paso a Ramón Salaverría, que como decía, catedrático de la Universidad de Navarra, experto en todo lo que tiene que ver con los medios digitales en nuestro país y que ha colaborado también porque él lleva desde hace muchos años trabajando en este sector y colaborado de gran manera para que esta realidad, que yo creo que va a ser muy positiva para todo el sector y para la comunidad autónoma, la hayamos presentado hoy. Ramón, te cedo la palabra. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos los periodistas y medios que habéis acudido a esta convocatoria de rueda de prensa. En este contexto de la presentación del Registro Oficial de Medios Digitales de Castilla y León, me gustaría dar un poco el marco, el contexto, las magnitudes de esta realidad que ya no es nueva.
ni siquiera es emergente, ya es plenamente consolidada a estas alturas de los medios digitales. El marco lo puedo proporcionar a partir de una serie de proyectos de investigación que hemos ido desarrollando pues el grupo de investigación que dirijo en la Universidad de Navarra y con el apoyo de, bueno, pues el Ministerio de Ciencia a través de distintos proyectos de investigación que nos ha ido concediendo en los últimos años, ¿no? Y que nos ha permitido precisamente hacer eso, un perfil de las magnitudes del mercado de los medios digitales en España, ¿no? Disponemos de una base de datos que hemos ido elaborando en los últimos años que pues, radiografía cuáles son, dónde se encuentran, cuál es el perfil de los medios digitales actualmente en el conjunto de España, ¿no? Y en estos momentos, datos de ayer son los que voy a compartir ahora, ¿no? Son, por tanto, los más actualizados que disponemos. En España hay un total de 2.853 medios digitales activos. Se entiende que son los que nosotros tenemos catalogados en nuestra base de datos, que tienen un alto grado de precisión, pero es evidente que se producen altas y bajas, de las cuales pues, nos puede costar un cierto tiempo tener noticia, por lo tanto no es una referencia exacta de estos momentos, pero podemos decir que prácticamente 3.000 medios digitales, en nuestra base de datos son 2.853, son medios digitales activos. Entendemos como medios activos, lato sensu, aquellos que han tenido una actualización al menos en los últimos 3 meses. Es una forma un poco de interpretar, ya digo, de manera bastante generosa el concepto de actualización, uno de los requisitos que mencionaba Pedro como criterio para poder incorporar a los medios digitales al nuevo registro oficial, ¿no? Si tomamos esa cifra de prácticamente 3.000 medios digitales activos actualmente en España, esto significa que disponemos en el conjunto del país de 6 medios digitales por cada 100.000 habitantes, más o menos. Esa sería la dimensión en estos momentos. Sí que es verdad que a raíz un poco de los estudios más recientes que hemos elaborado, esta es una base de datos que venimos elaborando desde hace ya más de 4 años, hemos visto que precisamente en el último año, en el año 2020, el año de la pandemia, se ha producido un cierto parón en el crecimiento ininterrumpido que hasta entonces habíamos percibido, ¿no? Se ve que efectivamente la pandemia ha afectado al desarrollo del mercado periodístico en su conjunto y también, en este caso, a los medios digitales, ¿no? Se decía hasta ahora que eran únicamente, pues digamos, los medios clásicos, la prensa, la radio, la televisión, las que estaban viéndose afectadas por esa transición hacia lo digital, mientras que los medios digitales eran los que estaban en constante expansión. Sin embargo, al menos en términos numéricos, de cantidad, pues en el año 2020 hemos notado un parón. Y ha habido como al menos un centenar de medios en el conjunto de España, sobre todo medios pequeños, medios que no cuentan con una infraestructura empresarial sólida, aquellos los que se han visto obligados a echar el cierre. En cualquier caso, las cifras son excepcionales, me parece, ¿no? Hablar de que tenemos ya prácticamente una cifra de 6 medios por cada 100.000 habitantes, lo cual daría prácticamente un medio por cada 15.000 habitantes en España, pues es una cifra bastante significativa, ¿no? Y esto es, al fin y al cabo, el reflejo de cómo han cambiado los hábitos de consumo informativo en la ciudadanía en España, ¿no? En España, al igual que en muchos otros países occidentales, ¿no? Ha habido una evolución muy clara hacia un consumo creciente en plataformas y dispositivos digitales y a pesar de que los medios, el número de medios digitales se ha reducido ligeramente a raíz de la pandemia, en cambio el consumo de contenidos a través de dispositivos digitales claramente pues, se ha visto reforzado, ¿no? En una situación de confinamiento durante bastantes meses, pues evidentemente la gente ha tenido que buscar fuentes de acceso a la información que le resultaran cómodas y en ese sentido, pues la radio, la televisión, pero también los medios digitales han supuesto una alternativa muy interesante, ¿no?
Por eso yo abogo desde hace bastante tiempo, y ahora me parece que con más razón todavía, de retirar definitivamente el calificativo de nuevos a los medios digitales. No son nuevos medios. Aquellos que siguen refiriéndose a los medios digitales como una realidad novedosa, probablemente no se han percatado de que es algo que nos acompaña ya desde hace 25 años al menos. Los primeros medios digitales en España nacen a mediados de los años 90, con diferencias en función de las comunidades autónomas y los títulos, pero básicamente se cumplen ahora 25 años de la aparición de los primeros medios digitales y por tanto no es ya, no cabe calificarla de una realidad nueva. Al revés, me parece que ya podemos empezar a hablar de una realidad bastante consolidada que todavía evidentemente necesita encontrar una consolidación sobre todo en el ámbito empresarial, pero en términos de magnitud, en términos de audiencia, en términos de diversidad, de tipología de medios, pues claramente podemos decir que ha alcanzado un desarrollo muy, muy notable. Y también, puesto que estamos hablando en el marco de una rueda de prensa de un colegio oficial de periodistas, me parece que la propia profesión periodística, más allá de la oferta informativa, la forma en la que se ejerce el periodismo, los perfiles profesionales de los periodistas han experimentado también una transformación evidente en los últimos años, que yo creo que también la propia pandemia en los últimos 12 meses pues ha contribuido a consolidar. La realidad es que hace 12 meses probablemente hubiera sido impensable que esta rueda de prensa se celebrara en el formato que está teniendo lugar y yo desde Pamplona, ustedes desde distintas capitales, ciudades del conjunto de Castilla y León, pues estamos dándonos cita en una presentación de un proyecto, de una iniciativa del Colegio Oficial de Periodistas de Castilla y León. Dadas un poco las magnitudes sobre el conjunto de España, me gustaría pues, dar también algunas referencias específicas sobre Castilla y León, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el perfil de Castilla y León en el conjunto del país, ¿no? En nuestra base de datos tenemos registrados 140 medios digitales activos en Castilla y León. El registro oficial comienza con 17 medios, como ha señalado Pedro, por lo tanto sería poco más del 10% del conjunto de medios activos que tenemos registrados en nuestra base de datos. Evidentemente, como ya les he indicado, es una base de datos que tiene perfiles muy diversos, de publicaciones especializadas, a veces hiperespecializadas en asuntos profesionales muy concretos. O sea, no alcanza únicamente a los medios locales o medios nacionales de información general o los grandes títulos de información deportiva, económica, que se nos vienen a todos a la cabeza. En realidad, para poder alcanzar una cifra de prácticamente 3.000 medios digitales en el conjunto de España, es evidente que hay que llegar hasta los medios en ocasiones hiperlocales y también a los medios de una altísima especialización informativa que, por fortuna, los hay, ¿no? Si antes he dicho que la media para España sería de 6 medios por cada 100.000 habitantes, Castilla y León está un poquito por debajo, ligeramente por debajo de esa cifra, con una media de 5,8 medios digitales por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, prácticamente podríamos decir que se encuentra en la media de España, ¿no? Y bueno, pues ahí también se percibe una cierta diversidad en función de las provincias, porque pues hay evidentemente en función de la dispar población que alberga cada una de las provincias de Castilla y León y también sus particularidades económicas, de infraestructura empresarial, de inversión publicitaria, por tanto, etcétera, pues hay también distintos elementos que generan una cierta diversidad entre las distintas provincias. Pero básicamente en los prácticamente 2,4 millones de habitantes que actualmente, según el censo de 2020, habitan la comunidad autónoma de Castilla y León, pues ya digo que hay unos 140 medios, lo cual daría más o menos unos 5,8 medios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Me gustaría subrayar, para terminar un poco mi intervención, no quería extenderme mucho más y por supuesto quedo abierto a cualquier pregunta que ustedes puedan tener.
en fin, mi apoyo y mi reconocimiento a la iniciativa que ha tenido el Colegio Oficial de Periodistas de Castilla y León en bueno, organizar este registro. Me parece que es necesario dotar a la industria periodística y a la profesión periodística de recursos que sirvan un poco para fortalecer su arquitectura profesional, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues contar con recursos que identifiquen medios que permitan, bueno, pues articular una financiación, una asignación del reparto publicitario, particularmente cuando se trata de la publicidad institucional, bueno, pues identificando cuáles son los medios que forman parte de un mercado y que están activos, pues me parece que en ese sentido esto es algo que va a contribuir a respaldar un tipo de periodismo que ya digo, no es nuevo, se está consolidando todavía y precisamente me parece que ese aspecto profesional y económico es uno de los aspectos que hay que apuntalar claramente todavía, es uno de los desafíos pendientes 25 años después y espero y deseo que esta iniciativa del colegio pues ayude en ese camino. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. El que tenga alguna pregunta que abra el micrófono. Y si no hay, Ramón, aprovechando la suerte de tenerte aquí, desde tu punto de vista, con la experiencia, como dices, llevas muchos años trabajando en este sector, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, cuando es habitual ver reportajes de medios digitales en los que, por ejemplo, se dice que por poner un ejemplo, de las 20 personas que forman parte de ese medio digital, hay 16 entre programadores, informáticos y luego queda en un porcentaje muy pequeño 3, 4, 5 periodistas al lado? ¿Qué opinión te merece? ¿Es una tónica habitual en la mayoría de los medios y cada vez va a ir más allá? Porque no nos podemos olvidar tampoco, Ramón, un poco de esos proyectos que están de incluso ya bots para elaborar información. A ver, sí que es verdad que antes me refería a la transformación de la profesión periodística y es evidente que si uno analiza un poco cómo se han ido configurando los medios digitales a escala global en los últimos años, nos damos cuenta de que el perfil de las redacciones está cambiando. Y de hecho, de un perfil, digamos, me van a permitir esta expresión, de llaneros solitarios, ¿no? de periodistas que pues eran un poco Juan Palomo, hacían todo tipo de tareas por sí solos. Hemos pasado a un modelo de redacciones estructuradas en equipos. Cada vez más es necesario coordinar el trabajo estrictamente editorial, estrictamente periodístico, podríamos decirlo, con otro tipo de tareas que abordan sobre todo pues, aspectos de desarrollo técnico, ¿no? Poder hacer un periodismo digital de calidad requiere, por supuesto, una maestría, un oficio en el ámbito editorial, pero debe estar respaldado también por una excelencia tecnológica. Y yo particularmente, vamos, no soy partidario y no estoy viendo que a escala internacional el perfil por el que se esté apostando en las grandes redacciones, en los mercados periodísticos de referencia, no se está apostando por redactores que al mismo tiempo son programadores o desarrolladores de tecnología, sino que lo que se busca, por el contrario, son equipos donde, formar equipos donde haya periodistas especializados, entiéndame, en lo suyo, en la elaboración de contenidos periodísticos de calidad, que trabajan codo con codo con desarrolladores, programadores. Por lo tanto, es natural hasta cierto punto que en las redacciones cada vez más se vea una estructura de estas características, porque es lo que el medio está demandando, ¿no? Otra cosa es que efectivamente pasemos a unos medios sin periodistas, ¿no? Y ahí me parece que este es un exceso sobre el que hay que alertar, evidentemente, porque podemos estar llegando efectivamente a una serie de, bueno, ensoñaciones donde podríamos tener pues, redacciones sin periodistas, ¿no? Es decir, redacciones donde haya unos mecanismos de producción automatizada
que permiten en estos momentos elaborar determinado tipo de contenidos textuales y también incluso contenidos audiovisuales, contenidos sonoros y contenidos de vídeo sin intercesión humana. Es decir, tú les puedes proporcionar una serie de datos procedientes de bases de datos o bien una serie de imágenes en bruto o sonidos en bruto y a través de sistemas algorítmicos esas herramientas son capaces de generar pequeñas piezas informativas. Pero claro, esto es una cierta pasteurización informativa, donde no existe una mirada profesional, donde no existe un tratamiento profundo de la información, donde al final los medios pueden terminar siendo como dos gotas de agua entre sí, ¿no? Y en ese sentido es necesario, me parece que es imprescindible, de hecho, contar con esa maestría, con ese oficio, con esa capacidad de señalar los asuntos relevantes, el tratamiento informativo profesional, sin el cual los medios que opten por esa especie de pasteurización a la que me refería ahora, pues particularmente pienso que no van a tener ningún tipo de recorrido, ¿no? Van a tener una capacidad muy sencilla de hacerse presentes en el mercado, pero me parece que su capacidad de destacar va a ser nula, porque si tu contenido es indistinguible del contenido del resto de la oferta informativa, pues evidentemente ahí no hay alternativa y eso sinceramente me parece una buena noticia. ¿Alguna pregunta de los compañeros y compañeras que estáis en la rueda de prensa? Adelantando, lógicamente, por si alguien enciende el micrófono, que desde el colegio, y Ramón lo ha manifestado, este mundo es muy cambiante, entonces, lógicamente, este registro se verá adaptando continuamente a nuevos soportes, nuevas plataformas, nuevas maneras de hacer periodismo dentro del ya consolidado los medios digitales, pero hace poco, por poner un ejemplo, sería impensable hace unos años que un premio del prestigio como el que impulsamos desde el colegio fuera para un podcast hecho por una periodista freelance con una calidad excepcional, es decir, que al final todo esto cambia y los periodistas y el colegio en sí tenemos que adaptarnos a la actualidad, a los nuevos cambios, sobre todo para apostar siempre por un periodismo de rigor, y algo que comentaba Ramón, y esto es básico, este registro, la piedra angular sobre la que gira es un medio de comunicación. Lo primero que tiene que tener es periodistas. Si no tiene periodistas, si es un corta-pega, un copia-pega de las notas de prensa que envían instituciones, que envían empresas privadas y es un volcado simplemente de copia-pega, no lo podemos considerar como un medio de comunicación. Entonces, es un poco el objetivo. Sin más, si no hay ninguna pregunta, agradecer de nuevo, lógicamente, a Ramón Salaverría, catedrático de la Universidad de Navarra, con la que desde el colegio vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apostando por iniciativas de los medios digitales, contando de la mano de un experto. Y luego también agradecer a las dos compañeras del área de periodismo de la Universidad de Valladolid, Eva Domínguez Campos y María Díaz Garrido, por el apoyo al colegio, que es un poco también lo que necesitamos. Así que a todas las personas que habéis estado hoy en la rueda de prensa, muchísimas gracias. Estamos abiertos desde el colegio a que solicitéis más información. Cuando vaya habiendo novedades relacionadas con este registro, os iremos informando. Y Ramón, muchísimas gracias. A seguir trabajando en esta investigación de medios digitales, porque al final, con trabajos como grupos como el tuyo, es como se avanza y se avanza en la profesionalización de algo que es una realidad desde hace muchísimos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.